El premio fue creado en el año 2007. El objetivo del premio es reconocer todas aquellas acciones de promoción de la lectura que se hacen en cualquier lugar, por cualquier persona, y como decía, por ahí preguntaba Gustavo, personas que individualmente tienen una iniciativa y hacen que otros lean, también pueden participar del concurso. Cuando ustedes si vieron toda la propaganda, la publicidad que estamos haciendo, habrán visto que decimos que pueden participar ONG, centros culturales, hospitales, y también personas, la categoría es persona física, que hacen algo por promover la lectura. Hay dos categorías, la categoría escuelas y la categoría sociedad. La categoría escuelas es como que dentro del ámbito escolar y formal siempre hay proyectos de lectura, sea de la materia lengua o sea de materia de otras materias, o sean proyectos institucionales, o sea que la lectura siempre dentro de la escuela es un punto importante, un tema importante, entonces hay muchas iniciativas y por lo tanto la categoría escuelas es la que digamos, presenta formalmente esas experiencias. En la categoría sociedad entran todos los otros que no están en una escuela, aunque por ahí decía una de ustedes, comentaba que va y visita escuelas, pero la iniciativa es personal. Bueno, ahí se tiene que anotar como persona física, como el sujeto del proyecto, aun cuando visite escuelas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, si el proyecto surgió, lo armó la escuela y entonces ellos lo gestionan, eso pertenece a categoría escuelas. Si no, pero tiene que ver porque uno visita las escuelas, bueno, es la persona la responsable del proyecto. Sigo sumando gente que viene acá. Bueno, les decía, este proyecto, este premio Viva Lectura fue creado en su momento por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, que en esa época, en el año 2007, también tenía muy fuerte el plan de lectura, en plan nacional de lectura. O sea, había sedes en cada provincia, o sea, estaba muy fuerte en esa época, entonces se juntó con la OEI y con la Fundación Santillana para crear este premio que lleva ya 19 ediciones, o sea, hace 19 años que lo venimos haciendo, el año que viene vamos a cumplir los 20, y hemos premiado muchísimos premios y se han presentado cerca de 1000 candidatos. En todo este tiempo tenemos alrededor de 1000 candidatos, perdón, de 10.000 candidatos, 9.991 tenemos, o sea, 10.000. Y se entregaron en total 260 premios en todo este recorrido. El año pasado, 2025, se entregaron 10. En el 2024 se entregaron 9. Bueno, y así en cada año se fueron entregando. Las categorías originales eran estas dos que tenemos ahora, escuelas y sociedad. Pero a través del tiempo tuvimos en otra época que hubo otras categorías porque como tiene mucho que ver con el ministerio, tiene que ver con las políticas que se están implementando. Cuando se creó la política de los planes, el Plan Nacional de Lectura era muy fuerte, entonces estaba asociado a eso. Pero en otras épocas se puso el énfasis en la comprensión lectora, entonces tuvimos una categoría que ponía la mirada en comprensión lectora. También tuvimos una categoría que era lectura entre pares, cuando especialmente dirigida a docentes que generaban espacios de aprendizaje, de lectura, de distracción con otros colegas. Eso también fue. Ahora tenemos solamente las dos categorías que son bastante amplias, en donde entran casi todos los proyectos, así que nos quedamos con esas dos más amplias. ¿Qué es lo que nos interesa en este proyecto? Primero, esa acción de promover la lectura, hacer cosas. O sea, si yo tengo escribí un libro, como una de ustedes decía, y hago algo con ese libro para que otros lo lean, lo llevo a las escuelas, me reúno con otras personas, hacemos actividades, lo llevo a los hospitales. Bueno, ese caso, lo que valoramos no es el libro en sí o el texto que escribió, porque no es un concurso literario, sino la acción de hacer que otros lean ese libro u otros libros o cualquier libro, o que lean y que ejerciten que desarrollen ese gusto por la lectura y ejerciten esa habilidad.
Eso es lo que miramos. Por eso, cuando ustedes van a presentar, la primera etapa es la inscripción y les pedimos una breve, un breve reseña, una breve presentación del proyecto. Cuando leemos esa presentación nos damos cuenta si realmente entran o no. Aquellos que no entran porque justamente a veces, o por ejemplo, alguien que escribió, vuelvo al ejemplo porque hay muchos de esos casos, escribió un cuento y quiere seguir escribiendo otros, pero no hace nada por promover la lectura, no es este concurso que corresponde. Esas son otros concursos, ya después podemos hablar de eso. Pero en este concurso nos interesan las acciones de promoción. Entonces, en las escuelas hay muchas cosas que son institucionalmente, o sea, seguramente los docentes preparan proyectos, que los chicos lean, que hagan videos a partir de la lectura, que presenten, que escriban libros, pero a partir de leer, que escriban revistas, que hagan lectura silenciosa, bueno, todos esos ejemplos de distintos proyectos surgen en las escuelas y pueden presentarse. Fuera de la escuela, hemos premiado casos de, por ejemplo, lectura que se hacen, grupos de lectura que se hacen en hospitales, en escuelas hospitalarias también. En hospitales tuvimos, casi todos los años algún hospital tiene alguna acción que hace para que quienes están internados lean o quienes acompañan, pasen un rato más, digamos, distendido y puedan distraerse un poco, o en las salas de espera, mientras las mamás esperan que los chicos tengan una actividad que es lectura. Todas esas acciones también han sido premiadas a lo largo de estos años del premio. Es lo que nos interesa ver, cómo se hacen esas acciones, que sean lo más completos posible el detalle que nos presenten, y que tengan una continuidad, o sea, que el proyecto empezó este año y continúa, o sea, empezó en el 2025 y tiene miras de continuar, o empezó, casos que he visto que se han presentado en el 2018 y sigue, porque todos los años hacen algo nuevo, o eligen nuevos libros, o visitan otras personas, otros lugares. Entonces, eso también es un punto importante, la continuidad, lo que nosotros llamamos cómo continúa y cómo puede seguir, continuar a futuro, ¿no? Entonces, eso son dos cosas que nos interesa ver. Eh, el proceso de inscripción y de participación tiene tres etapas. La primera, ustedes hacen una inscripción. La mayoría de ustedes están inscriptos, veo algunos nombres que he visto en los listados, así que se inscriben y ahí, ¿qué es lo que miramos? Que el proyecto haya empezado antes de 2026 y continúe, ese es uno. El detalle que ponen esa breve descripción se ajuste a acciones de promoción de la lectura y que tengan todo el resto de datos completos como lugar, un poco una simple presentación. Esa es la inscripción. Ustedes reciben después de la inscripción un mail que les dice, estás inscripto, tu número de inscripción es tal, 120, 30, lo que sea, tenés un número de inscripción. Ahora, segundo paso, tenés que presentar tu proyecto. Para presentar ese proyecto también le mandamos un formulario de Google donde van poniendo paso a paso los objetivos, el contexto donde hacen el proyecto o las acciones, porque eso también valoramos mucho en qué contexto lo están haciendo, eh, qué objetivos tienen, qué acciones hacen, y ahí tienen que contarnos. Nos reunimos una vez por mes, hacemos esta lectura, enviamos los libros, prestamos y nos devuelven, bueno, todo lo que tienen que contar puntualmente de las acciones. Eso para nosotros es el núcleo de la evaluación, porque queremos ver qué hacen. Y ahí en ese núcleo miramos también si son actividades nuevas, creativas, innovadoras. Miramos si realmente tienen buenos resultados, si están bien pensadas, si tienen una continuidad. Todo eso miramos cuando ustedes completan el formulario que se llama formulario de proyecto de trabajo. Y en ese formulario al final le pedimos dos cosas. Primero le pedimos qué resultados obtuvieron y qué evaluación hicieron. Y estos son puntos clave porque en general cuando ponen evaluación dicen,
Les gustó mucho a los chicos. Estaban todos contentos. En realidad lo que queremos ver ahí es que nos digan, empezamos con 10 alumnos o con 10 personas y terminamos al fin de año con 15, que nos den datos de cómo creció el proyecto, no solamente si les gustó o no, que es una variable un poco más objetiva para saber qué, digamos, éxito tiene el proyecto, ¿no? Entonces, eso es importante que en la evaluación ustedes pongan. Evaluamos con entrevistas, les preguntamos qué habían aprendido, cómo, qué más les gustó, y lo tenemos registrado. O teníamos menos, o teníamos 10 y ahora tenemos 25. O empezamos leyendo un libro y después empezamos a leer 15 libros por año, no sé. Todo eso que nos permite evidenciar que el proyecto está vivo y está creciendo y es interesante para los destinatarios. Por eso en la evaluación miramos eso. Finalmente, hay dos puntos. Uno es que pueden adjuntar fotografías. Las fotografías también nos sirven como evidencia. Hay personas, hay cosas que se hacen, a veces son fotografías de las producciones que hacen con la lectura. Y el último punto es si tienen un video, si quieren hacer un video. La idea del video es que, así como ahora si yo les doy la palabra, ustedes me cuentan, yo hago esto, bueno, que en 1 o 2 minutos cuenten lo que hacen, porque eso al evaluador, y ahora le voy a dar la palabra a Lucas Delgado, que es uno de los evaluadores del equipo, al evaluador le sirve para tener un panorama más completo, porque a veces sucede que hacen un montón de actividades y cuando escriben se las olvidan o no les dan la importancia suficiente, pero cuando lo hablan lo detectamos. Entonces decimos, este proyecto, aunque en la parte escrita es más o menos lo mismo de otros, pero tiene un diferencial y el diferencial lo dijeron más que lo que escribirlo. Entonces, por eso les pedimos si quieren agregar un video. El video es como contar lo que hacen, nada más, nada más de producción. No necesitamos una gran producción, sino simplemente eso. Eh, bueno, a ver, otra cosa importante que tenía acá para decirles, toda la información y todos los proyectos anteriores están en nuestra página web, que es www.premiovivalectura.org.ar. Ahí van a encontrar todos los ganadores, un momentito que estoy admitiendo más gente, ahí van a encontrar todos los ganadores, los proyectos ganadores, la foto de la persona, el lugar de donde proviene y un breve texto, una reseña. Pero además de la reseña tienen un archivo donde está todo lo que presentaron, o sea, todo lo que leyó el evaluador, está todo tal cual ahí. O sea que también eso les da idea a ustedes. Puso esto, es importante. Gracias, Lucas, que nos está poniendo ahí el reglamento del premio que está en la página. Eh, la idea de la página es que sea de ayuda para ustedes, que entren, le investiguen, miren, y por ahí digan, yo estoy trabajando, decía, tomo el ejemplo este porque al principio, por ahí una de ustedes comentó que había escrito un libro y que lo distribuía y hacía que otros leyeran. Bueno, ha habido casos. Un año, creo que fue en el 2019, una persona había escrito un libro sobre una historia del barrio y que era interesante para que conocieran la idiosincrasia, la historia y muchas anécdotas del barrio, y que con ese libro recorrió muchas escuelas de la zona y los alumnos de distintas escuelas hacían proyectos con ese libro. O sea, él se presentó con este concurso, a este concurso, con esa producción, pero no era solo la producción. De hecho, nosotros la producción no la leímos, el libro no lo leímos, porque lo que nos interesa son las acciones de lectura. Así que sí se pueden presentar como persona física, que es la categoría que ponemos nosotros, y, y bueno, hay que ver cómo venimos con las evaluaciones, con la cantidad de proyectos y cómo vamos a ver si llegan hasta la final. Y bueno, Lucas te había dicho que te iba a pedir si querías compartir algo de que hayas visto en la evaluación, algún proyecto que te haya sorprendido, o que creas que sea interesante para compartir con todos estos Sí, candidatos. en primer lugar, bueno, buenas tardes a cada uno de los que está presente con el interés de participar del premio.
como parte del jurado preseleccionador, somos quienes recibimos tal vez alrededor de 30 proyectos o 20 y pico, depende cuánto seamos en cada edición. Y lo que hacemos es hacer una primera lectura de lo que ustedes envían para poder luego enviárselas al jurado que define la instancia de cuáles van a ser los finalistas de cada categoría que mencionaba Nilda antes. Eso quiere decir que quienes cumplimos este rol tenemos, más allá de la administración del tiempo de cada uno, leemos muchos proyectos que a veces sentimos que pueden ser un poco más similares a otros. O sea, uno podría decir, bueno, bibliotecas populares o bibliotecas ambulantes en diferentes localidades del país. Podríamos hablar de salas de lectura en hospitales, más o menos estandarizadas o protocolizadas en cuanto a su propuesta de promoción de la lectura. También podemos encontrar proyectos bastante especiales o bastante raros, como nos ha pasado de leer, en mi caso, un proyecto de promoción de la lectura en trenes de larga distancia, que bueno, eso fue presentado incluso por una entidad pública. Entonces, hay cuestiones que pueden ser, que dan cuenta de la diversidad de actividades que se pueden realizar para promover el amor por la lectura. Entonces, desde ese lugar, sostengo algo que decía Nilda antes, es cómo se va a diferenciar su proyecto de otros que tal vez hacen cosas similares a lo que ustedes están haciendo. Ese es el primer aspecto que creo que si no encuentran el modo de articularlo en una respuesta dentro del formulario, es el momento de que el video entre en escena y que nos cuente a nosotros cuál es ese diferencial que tiene su proyecto. Para nosotros, que tal vez lo leemos de las respuestas del formulario, que es un poco más frío, es la forma de acercarnos más a ustedes y de conocer ese proyecto desde su propia mirada y con sus palabras. Así que no desaprovechen esa instancia del video. Algo que sí nos sirve, que tenía que ver con el material complementario, las imágenes o links que nos puedan compartir para que nosotros podamos acceder y conocer más acerca de sus propuestas, de sus iniciativas, es que se aseguren que siempre sean documentos de acceso público, que nosotros no tengamos que pedir un permiso. Por ejemplo, si tienen una carpeta en Drive y esa carpeta tiene ciertas restricciones de seguridad o de confidencialidad, bueno, compártanos aquellos un archivito aparte con las imágenes que puedan ser compartidas, que no violen ningún tema de seguridad o confidencialidad o de protección de las imágenes si hay menores, por ejemplo. Pero tal vez lo que resulta más interesante de todo esto es tómense el tiempo de aprender a contar su proyecto. Ya sabemos que le dedican mucho tiempo a que funcione todo el tiempo y que sea replicable y que pueda crecer en el tiempo, pero en esta instancia de presentación es fundamental para nosotros esa calidad en la presentación, ese tiempo que se tomaron en contarnos de la mejor manera qué es lo que están haciendo todos los días. Y hay algunos aspectos que sí tienen un valor interesante, que a veces definen o terminan inclinando la balanza a la hora de elegir un proyecto por sobre otro. Es que hay en el reglamento, en el artículo 14, van a ver todas las categorías que nosotros evaluamos, ¿no? Una es la sostenibilidad del proyecto. ¿Qué significa la sostenibilidad del proyecto? A veces somos personas que tenemos una gran voluntad de hacer algo bueno e impactar en nuestra comunidad, pero que sabemos que si nosotros nos corremos un poco, el proyecto se empieza a caer porque depende solamente de una sola persona que a veces, por más amor que tenga por promover la lectura, no deja institucionalizado o no deja que ese proyecto tenga una entidad más allá de su propio esfuerzo. Cuando hablamos de la sostenibilidad del proyecto, es no solamente que se haya mantenido en el tiempo, sino a veces también pensar en cuál es su replicabilidad, cómo podemos llevar este proyecto para inspirar a otros a que lo implementen en sus localidades, en sus instituciones, para que puedan inspirar y ser modelo de acción, de promoción de la lectura en otros espacios. Al menos esa me parece una de los aspectos fundamentales a la hora, si bien no tiene tal vez tanto peso o no recuerdo ahora la incidencia que tiene en el puntaje, sí creo que hay una cuestión de que siempre piensen más allá de su proyecto, de pensar la promoción de la lectura como un acto colectivo que nos permite, como sociedad, trascender un poco más allá de nuestra actividad personal, ¿no? Que es en definitiva lo que la lectura hace también con nosotros. Nos permite acceder a mundos que no conocemos, nos permite
elevar nuestra imaginación, poder a veces cambiar nuestras condiciones de pensamiento, de la cotidiana que a veces nos oprime un poquito. Bueno, la lectura nos ilumina. Bueno, tratemos de que esa lectura sea eh, cada vez, que llegue a cada vez más personas. Eh, Algo igual, interesante de lo que decía Lucas es, no sé si fueron viendo en esta semana, en estos días, en el Instagram y el Facebook en el cual estamos promocionando el concurso, pusimos un testimonio de Canela. Canela, que a lo mejor los más grandes probablemente la conozcan, fue una periodista, es una periodista y una escritora de textos de literatura para niños, para jóvenes, y llevó adelante toda una colección de libros de juveniles. Ella también tiene algunos libros para adultos. Ella es la presidenta del jurado este año, ahora después les voy a contar eso. Y en el testimonio que estamos difundiendo en estos días en las redes, justamente ella dice esto. Presentarse al concurso ya de por sí supone que uno se pone a pensar en lo que está haciendo y lo cuenta a otros. Lo formaliza, lo cuenta, lo escribe, lo detalla. Es como parar un poquito en esta vorágine que a veces uno trata de hacer muchas cosas, pararse y pensar, bueno, a ver, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Con quiénes? ¿Cómo? ¿Qué resultados obtuve? Reflexionar sobre eso y presentarlo para que nosotros, que no los conocemos, nos hagamos con esa descripción la idea de lo que realmente quieren y de lo que logran y de todo lo que hacen por la lectura. Así que me parece interesante retomar esto que decía Lucas, ¿no? Poder poner en palabras lo que realmente hacen. Así que y eso nos ayuda a entender mejor el proyecto. Sí, Lucas. sumo un aspecto, también volviendo al reglamento, trato de ir poco a lo que está escrito para que entiendan cómo se traslada también a la lectura de quienes hacemos esa preselección. Cuando se menciona la justificación del proyecto, entender por qué ese proyecto nace o es viable y cómo se construye, a veces se nos va un poco muy a lo académico y otras veces nos queda muy en lo romántico del proyecto. A veces digo, está bueno pensar en cuál es ese equilibrio que necesita. Es cómo incidimos en la sociedad y en el grupo que tenemos, o sea, en nuestro territorio específicamente, y también cuáles son las lecturas sobre las cuales nosotros construimos un proyecto, ¿no? A veces esa lectura puede ser inspiradora para diseñar nuestra iniciativa de promoción de la lectura y otras veces puede ser posterior, ¿no? Decir, bueno, empezamos con esto y de repente pudimos encontrar estas otras lecturas que fundamentan nuestro accionar dentro de, no sé, tal vez una teoría, tal vez una corriente de pensamiento, o tal vez no lo haya, pero no importa. Creo que es entender que a veces la justificación no tiene que ser meramente académica ni meramente romántica, pero entender por qué lo vamos a presentar de esa manera. Me parece que hay veces que se nos van mucho en la parte teórica, en entender, articular con autores. Si, bueno, no estamos evaluando como no sé, en una tesis académica qué tantos autores hay detrás de lo que hicieron, pero sí entender qué fundamentos y desde qué lugares esta iniciativa de promoción de la lectura. Y hay algo que mencionó Nilda, pero lo remarco, eh, que es el tema de los resultados. A veces es difícil medir cuál es el éxito de nuestras iniciativas y nuestros proyectos solamente con aspectos realmente medibles. O sea, tenemos tantos suscriptores más. O también, si no tuvieron hasta el momento alguna herramienta de consulta o de feedback con su público, con su audiencia, con las personas que hoy participan de sus iniciativas, está bueno que lo presenten, porque tal vez si el proyecto no entra dentro de esta primera selección este año, puede entrar el año que viene cuando podamos también entender mejor cómo funciona y cuando podamos tener más información que ustedes nos brinden para conocer mejor su iniciativa. Así que siempre el no pasar el primer filtro de preselección no lo tomen como una derrota nunca, es justamente que a veces no tenemos toda la información para poder tomar su proyecto y entenderlo en toda su complejidad. Estás muteada, Daniel. Y porque a veces también el proyecto mismo necesita un poquito más de tiempo para crecer,
tomar su propia característica, diferenciarse de otros. A lo mejor el primer año lo presentan y no llegan a la final, pero al año siguiente siguen haciendo cosas que pueden ser que haga crecer el proyecto y entonces llegan a etapa siguiente. También sucede a veces, hay gente que veo acá, conocidos de otros años, que han ganado más de una vez el premio, porque han hecho distintos proyectos, a veces hasta distintos ámbitos. Por ahí veo algunas de las chicas que hicieron en proyectos en distintos lugares. Un año presentaron un proyecto que continúa y que lo siguen, pero en paralelo hicieron otro. Y bueno, ganaron por otro en otro año. O sea que siempre piensen que lo que están ustedes presentando, como decía Lucas, no haber ganado un año no significa que sea un fracaso, sino que a lo mejor necesita un poquito más, o más de presentación, o más de crecimiento, o un poco más de contextualización del proyecto. Así que todo eso nos ayuda a nosotros a evaluar y a ustedes también a crecer con el proyecto. La idea es ese, que se mantengan, que los proyectos permitan que otros lean. Ese es el objetivo principal de todo, que lo que ustedes están haciendo permita que otros lean, que les guste leer, que sigan creciendo con la lectura, que abran su imaginación, su mente, como decía para ahí Lucas. Esa es la idea. Así que es más o menos eh, lo que tenemos fundamentalmente sobre el tema de los proyectos. Y después otra Ujú. cosa que les voy a comentar finalmente, la última etapa, o sea, una vez que pasa por el equipo donde está Lucas, que hay 10 y 9 personas más, 9 o 10 personas más que hacen esa primera selección. O sea, todos los proyectos que ustedes presentan son leídos, todos. Ese equipo, que en este momento son alrededor de 10 o 12 personas, leen los proyectos, los evalúan. Eso pasa, hacemos una segunda revisión por las dudas, que esté todo bien, y de todos esos que llegaron, los 30, más o menos 35 que quedan en primer lugar, porque hay una valoración numérica, eso lo tenemos todo organizado con los evaluadores, pasan al jurado principal, que es el que está en la página web, que está presidido, les decía, por Canela, esta autora, que en otros años ha estado presidido por eh, otros autores de literatura muy conocidos. O sea, ha estado Luis Pesetti, ha estado Sacheri, que seguramente lo conocen por El misterio de sus ojos, ¿no? El secreto de sus ojos. Que fíjense, con él hay una cosa curiosa. El primer año del Premio Viva Lectura en 2008, él ganó el primer premio de la categoría escuelas, porque estaba en la escuela todavía. Después se fue de la escuela, se dedicó a la escritura y su libro fue famoso cuando hicieron la película, entonces ahora ya no sé, creo que no está más en las escuelas, pero el primer ganador de Viva Lectura fue Sacheri en el 2008. Eh, entonces, la última etapa, el jurado principal, podemos decir, lo que hace es, de esos 35 proyectos finales que le llegaron, selecciona los que pueden tener primer premio, segundo premio, menciones especiales, porque entregamos menciones especiales, y hay una categoría, un premio muy particular que tenemos, que es la mención a las lecturas en entornos digitales, en entornos transmedia, la pensamos precisamente porque eh, en sus orígenes el premio no tenía, digamos, lo digital no era tan fuerte en el 2008. Cuando empezó a ser más importante por todos los proyectos de promoción de las computadoras en las escuelas y todo, se creó una categoría especial de lectura en entornos digitales. Una de las promotoras de esa categoría fue Vera Rexach, una educadora muy entusiasta, excelente, que falleció en 2018, 19 creo que fue, y que bueno, queríamos rendirle un homenaje. Entonces hay un premio que se llama Mención Especial Vera Rexach a la lectura en entornos digitales, en entornos transmedia. De todos los proyectos que se presentan, nosotros vemos los que tienen el peso en lo digital y pasan a ser evaluados para esa categoría. El jurado principal decide, este premio que tiene su fuerte en lo digital, aspira a este premio, y siempre es una, la mención de digital es una. Y los otros se decide el orden de mérito, digamos, en el jurado principal. Bueno, no sé si hay algo más que quieras agregar, Lucas. Si no, damos lugar a las preguntas.
Sí, mencionar una sola cosita, igual también quiero escucharlos y ver las preguntas que surgen, pero a veces, digo, para no marearnos, cuando decíamos, bueno, cuántas personas participan de la iniciativa, a veces no es que estamos buscando programas masivos o programas que lleguen a todo, no sé, toda una localidad. Son programas que tengan impacto social real en la población en la que eligen trabajar, ¿no? Hemos tenido proyectos de promoción de la lectura en barrios de la ciudad de Buenos Aires con mujeres de una habitación o de una manzana que estaban tremendamente presentados, estaban muy bien escritos, estaban muy bien también pensados en función del impacto que querían crear en ese grupo de mujeres, como también lo que mencionaba antes Nilda, las escuelas hospitalarias, que también no trabajan con grandes poblaciones, no es que tienen un impacto sistémico en todos los chicos de tal edad que participan de una propuesta de lectura a modo de una política. No, no, estamos hablando a veces de poblaciones muy específicas que tal vez no tienen acceso o tienen un acceso más difícil a la promoción de la lectura o a ciertas lecturas. Entonces, piensen el impacto no solamente en función de la cantidad, sino de la calidad de la intervención en función de la población y territorio con el que trabajan. Digo, todas las experiencias son valiosas desde la fundamentación que ustedes ya hayan elegido para crear su iniciativa. Eso es lo que también valoramos mucho en el momento de pensar en, bueno, qué es lo que realmente vale de este proyecto que estamos teniendo. Bueno, el valor simbólico que puede tener esa instancia de lectura en esa población, en ese territorio, en función de las características de su contexto y de su población. Así que, digo, en ese sentido es donde encontramos una gran diversidad y compararlas a veces parece injusto con los mismos parámetros, pero tratamos de que cada una de estas variables que están descritas en el reglamento que nosotros evaluamos nos permita leerlos a todos con la misma vara, pero después poder tener una apreciación más global y entender cuáles son los que realmente están teniendo un impacto significativo en sus territorios y poblaciones. No, no más y ahora sí los escucho. Agrego algo cortito a lo que decís, Lucas. Cuando les decimos cantidad de personas alcanzadas, que es uno de los puntos que tienen que poner, no es que queremos que sean 10.000 y entonces este premio, este candidato va a ser más importante porque tiene 10.000. Hay que ver cómo lo hace, con quiénes, en qué lugar, porque a veces esto que dice Lucas, el contexto en el que están haciendo, a veces es muy difícil y la llegada es a lo mejor a 20 alumnos, pero el contexto, el valor, la creatividad del proyecto, la búsqueda de soluciones, también lo tenemos en cuenta. Así que tratamos de que ser objetivos lo más posible, pero también de ver todas estas otras alternativas que tienen los proyectos. Así que la idea es que se animen y que se presenten, y si no se inscribieron, que se inscriban, y si no presentaron el proyecto, que lo presenten, y si quieren hacer alguna corrección, me escriben eh, ahora les voy a dejar el correo de fundación, me escriben ahí y lo vemos, todas las dudas que tengan las podemos resolver por ahí. Les anoto el mail mientras tanto. Y quien quiera hablar, que levante la mano y abre el micrófono y escuchamos las preguntas. Nadie tiene más nada que preguntar ni que compartir. Buenas, perdón, sí. Sí, Lucas. Quería, no, más que nada sacarme la duda. No había entendido bien la parte justamente de esto de, antes de inscribirme al proyecto, de promoción de la lectura. Sí, yo estoy recién empezando a escribir, tengo un libro escrito, en realidad una serie de cuentos que conforman un solo libro. Eh, no sabía que el premio estaba enfocado específicamente a la acción de promover la lectura más que a la escritura en sí misma. No sé si estoy equivocado o si va por ahí. Exactamente, Lucas. Justamente, el premio no está dirigido a la escritura de textos, sino a las acciones de promoción. Por eso te decía, nosotros no leemos a lo mejor el cuento, el texto, el libro que están presentando, sino lo que hacen para que otros lo lean. Ese es el eje del proyecto. Por eso es un proyecto, es un concurso de promoción de la lectura, acciones de promoción de la lectura.
Bien, por ahí hay alguien más levantando la mano que tiene un nombre raro, Magazine, no sé cuánto. Sí, somos las Sí, chicas del nombre raro. sí, la chica del nombre raro. Trovaris Magan, sí, ya es así. Es un nombre accidental que quedó, pero bueno, ya, esa es parte de la historia. Escuché por ahí que van a mandar un formulario para que podamos presentar el proyecto, o el proyecto se presenta en un escrito aparte. No, es un formulario que tiene paso a paso, se los voy a compartir, le voy a compartir uno mientras, eh, por ahí si tienen alguna otra duda, les voy a compartir Muchísimas uno. gracias. Es un formulario de Google en donde ustedes van completando paso a paso. Lo que hacemos es, cuando ustedes lo presentan, le damos un formato para que los evaluadores lo tengan prolijo, completo y lo puedan evaluar. Pero es un formulario de Google. No tienen ustedes que escribir nada, no tienen que adjuntar ningún archivo de texto. Lo que les pueden adjuntar ahí sí son fotografías o videos, pero archivo de texto no hace falta porque está todo en el paso a paso que ahora se los voy a mostrar. A ver, alguien más si Perfecto. tiene alguna pregunta, yo mientras tanto voy buscando para Gracias. mostrarles uno de los proyectos. A modo de sugerencia, vean el formulario antes de contestar, si bien hay algunas cuestiones que son más multiple choice, por ejemplo, en función de si es una persona física, es una escuela, es otro tipo de institución educativa o una ONG, y hay cosas que son para elegir. Hay sí algunas preguntas abiertas que tienen que ver con la descripción del proyecto, de su impacto y justificación, que es donde uno puede escribir. Desde ese lugar es, tomen el formulario, llévenselo, escríbanlo offline o donde necesiten para poder dedicarle ese tiempo de escritura y ahí sí, una vez terminado toda la información, completan el formulario para que ustedes se sientan más cómodos, aunque no están teniendo que hacer todo en el formulario directamente. Tómense Perfecto. ese tiempo para... Una repregunta. ¿Es este mismo Sí. formulario que vamos a usar o va a estar replanteado y lo van a mandar por correo electrónico? Ustedes reciben, les voy a mostrar algo, pero ustedes reciben un link de formulario de Google y en ese formulario tienen paso a paso. Dice, número de inscripción. Ustedes van a tener un número que ya recibieron y ponen el apellido, el nombre, la categoría. Me van siguiendo en el archivo. Esto es lo que yo descargo que cada uno escribió. Está paso a paso lo que tienen que poner. Reciben un link a un formulario de Google y ahí completan esto. Fíjense, el nombre del proyecto, una descripción de la institución, como les decíamos antes, que nos interesa saber cómo está, dónde está realizándose, por qué lo hacen, la justificación, los objetivos. ¿Mm? Por más abajo, a ver que acá está. La descripción del proyecto, ¿cómo es? En la descripción del proyecto son las acciones. Este trabajo o este proyecto supone que nos reunimos una vez por mes, que los chicos presentan las lecturas que quieren hacer y entre todos las seleccionamos y hacemos una narración oral o lo que sea. ¿A quiénes se dirige? Los resultados, la evaluación, tienen ahí abajo, hay alguien dando vuelta. La bibliografía es solamente a nivel de referencia. Hay un punto que dice bibliografía acá al final, ¿ven? Este acá abajo, a la derecha, que es solamente a nivel de referencia para que nosotros sepamos desde qué contexto están pensando la lectura. Pero si no tienen mucha bibliografía que poner, no es lo más relevante para nosotros, porque muchas veces descubrimos el concepto de lectura que tienen de lo que están contando. Pero si quieren ponerlo, la bibliografía es para que, dice, solo la utilizada en el proyecto. Por ejemplo, dicen, leímos 20 libros. No es los 20 libros que leyeron, sino desde dónde pensaron la lectura. A eso se refiere la bibliografía. No es importante que detallen todos esos 20 libros, sino que pongan desde dónde pensaron. Y al final, si tienen un blog, un sitio web, redes sociales, algo en donde podamos ver más, como decía Lucas, a veces nosotros esto que ponen acá, por ejemplo, acá nos cuentan un video de YouTube donde tienen justamente este ejemplo, algunas, dice, historias sonoras. Nosotros entramos, lo miramos, para que a veces nos da un panorama más completo de qué es lo que están haciendo. Por eso es que se los pedimos, si quieren ponerlo, si no lo tienen, no es, pues si cuenta, lo ponen, si no, no importa. Voy a dejar de compartir.
Y digo, volviendo tal vez al proceso, en la página del Premio Viva Lectura tienen el formulario de preinscripción, en donde ustedes dejan sus primeros datos institucionales y después les llega este otro que menciona Nilda ya con el número de su proyecto para que escriban específicamente el desarrollo de lo que es su iniciativa y puedan explicar todo esto que mostraba. Por eso Sí, van a tener dos instancias de formulario. sí, son dos formularios, el de inscripción, cuando tienen el número de inscripción, el proyecto, el detalle de todo, que es un formulario. Así que así no se van a olvidar de nada, porque está todo pautado lo que tienen que poner. El formulario está pautado, así que no se van a olvidar de poner nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo, Nilda, no, yo no tengo preguntas, creo que han sido muy claras la información que nos han brindado, las recomendaciones también, ha sido muy importante estar presente acá en la sala para escuchar todas las recomendaciones de ustedes. Así que, bueno, agradecerles por la oportunidad. Un gusto haberlos podido conocer, Nilda, a ti que siempre había estado yo en contacto por mail, pero bueno, un gusto conocerte y bueno, sé que aceptan proyectos en inglés, o sea, yo abordo la lectura desde el área lengua extranjera inglés, así que bueno, espero, yo, no es la primera vez que me presento, ya me he presentado es la cuarta vez, Muy pero bien, bueno, el sí, premio de la sí, así que constancia. bueno, exacto, sí, 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 porque sigo sosteniendo los proyectos, yo en realidad llevo 27 años de profesión y hace muchos años que trabajo con la lectura y el abordaje de la lectura, sobre todo de obras literarias en inglés. Bien, buenísimo. Sí, sí, ya También vi tu presentación. Ah, bueno, sí, 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 ya me inscribí y la están presenté. buenísimos los proyectos que trabajan otras lenguas, y tengo también proyectos de escuelas multicultural bilingüe, ¿no? Que trabajan a veces con el Mya guaraní, entre otros. Pero bueno, obviamente inglés y cualquier otro idioma es válido en este tipo. Digo, es justamente lo que decíamos, es el proyecto en función de qué población, en función de qué contexto, y también que sean claros los objetivos. Sobre todo cuando son de escuela, uno ya sabe que son los objetivos parte del diseño curricular, ¿no? De la promoción de la lectura, pero bueno, de qué modo, qué aspecto creativo hace que ese proyecto, por ejemplo, se haya sostenido en el tiempo en esa institución, o cómo esa docente o ese docente lo fue cambiando y articulando a lo largo de los años. Nilda, tal vez hacer una aclaración con el tema de la inscripción. El formulario que está en la página web es el de preinscripción, en donde dejan sus primeros datos y automáticamente les tendría que llegar el formulario de inscripción del proyecto, del registro del proyecto. Sí, así es. Una primera parte, lo que está en la página web es la inscripción. Ustedes se anotan para que consideremos a ver si pueden entrar o no. Por ejemplo, una de las personas que decía, yo escribí un libro y ahí me lo detalla, entonces yo les contesto, el concurso no es un concurso literario, por lo tanto, probablemente no corresponda que te presentes. O a veces, y esta es una dificultad que suele suceder, presentan el primer formulario, el que está en la página web, y ponen, el proyecto empezó o empezará en 2026. Uno de los requisitos es que tiene que haber empezado antes. Por lo tanto, yo les contesto, si el proyecto empieza en el 2026, espera el año próximo. Si por casualidad te equivocaste o no era 2026, sino que hiciste una primera parte, pero querés presentarlo, entonces corregimos la fecha y te presentás. Pero siempre todo lo que ustedes presentan tiene una vuelta. O sea, la primera devolución puede ser, perfecto, está todo muy bien lo que presentaste, mostranos tu proyecto, completar el formulario del proyecto. Segundo formulario. O puede ser que les digamos, mirá, déjalo para el año que viene, o no corresponde a este caso. O a veces, y en este año me pasó, que se anotaban en una categoría, entonces yo les contesto, les digo, mirá, me parece que tu proyecto pertenece a la otra categoría. Les pregunto y cuando me contestan, avanzamos en el procedimiento de segundo formulario. ¿Está claro? ¿Quedó claro esto? Son dos cosas que hay que escribir o presentar. Sí, a Bien, mí, hola, a ¿sí? mí no me queda muy claro lo del formulario. Está en Mira, Google, lo tenemos que buscar no, nosotros, no, nos no, yo llega. les mando un link y ese link no lo puedo abrir acá porque por cuestiones de seguridad en la empresa que estoy ahora,
no puedo abrirlo en la oficina, pero es un formulario de Google. Yo les mando, cuando ustedes se inscriben, reciben un mail que dice, perfecto lo que hiciste, ahora contanos en este formulario todo el detalle del proyecto. Y ahí le van Bien, a recibirlo al link, hasta ahí lo van a estamos. recibir. Hasta ¿Mm? ahí, hasta ahí llegamos, yo ya tengo el número de inscripción y todo. Todavía no te llegó bueno, si tenés el número de inscripción, en ese mail donde dice tu número de inscripción es tal, tiene que estar el link a la presentación del proyecto. Fíjate. Ah, perfecto. ¿Quién está Bueno, hablando? A Karina Franco. Igual lo anoto para revisarlo, por las dudas que se perfecto. me haya pasado algo, lo voy a revisar esta mañana. Bien, bien. Si no, cualquier duda, cualquier cosa que les haya quedado, me escriben. Les puse el mail, es argentina@fundacionsantillana.com. Me escriben ahí, eh, Argentina. @fundacionsantillana.com. Ahí todos los días yo reviso el correo, así que todos los días veo si tienen dudas, me escriben. Y otra cosa eh, que preguntaban ahí, lo puse en el chat, la fecha, ¿hasta cuándo se pueden inscribir? Pueden inscribirse y presentar proyectos en principio hasta el 15 de marzo. Generalmente, después del 15 hacemos una extensión del periodo y llegamos hasta el 30, pero no se queden porque a lo mejor lo exportamos antes. La fecha límite, según el reglamento, es el 15 de marzo. Siempre tratamos de darle más tiempo y lo alargamos un poquito más. Por las dudas, no se queden y traten de presentarlo antes del 15. Toda la Bueno, información la tienen siempre por las redes. Nosotros ponemos todo en Instagram, en Facebook, así que, y la página web, por supuesto, la tenemos también actualizada, así que por cualquiera de esos medios, o nos escriben. Voy a volver a copiar el mail acá para que lo tengan. sí, y está bien esto que mencionaba Trovairits, perdón que no puedo pronunciarlo correctamente, pero sí, siempre verifiquen el spam, verifiquen el correo no deseado, si tienen Google las categorías de notificaciones, promociones o social, que a veces hace que algunos correos puedan perderse. Entonces, si no lo recibieron, es fundamental que se fijen ahí o que nos escriban al mail que compartió Nilda. Y creo que algo también respecto a la fecha es teniendo en cuenta que son dos formularios, que puede pasar esto que tal vez no lo encuentren o que nosotros podamos tardar tal vez en enviárselo, no traten de llegar con el tiempo tan justo, sobre todo para poder darle el tiempo necesario a la descripción que van a hacer de su proyecto. Digo, no se duerman con eso. Sabemos que justo coincide con el inicio de clases para quienes están con las instituciones educativas en el inicio del ciclo escolar. Sabemos que no es el mejor momento a veces para sentarse tranquilos a hacer cosas, pero son también los tiempos del premio que también nos permiten hacer que la entrega sea en la Feria del Libro todos los años, que también es un contexto que en este año es en el... El Se me 50 pierde, aniversario. Ese, aniversario, pero es sí. 500, si no me equivoco, a veces me pierden a veces algunas palabras, pero bueno, es un marco muy interesante para el reconocimiento de las iniciativas de ustedes y también es una vidriera que a muchos les ha permitido, por ejemplo, a quienes necesitan conseguir financiamiento para poder seguir haciéndolo, es también una ayuda, más allá del premio en sí que entrega Viva Lectura, es una ayuda y un reconocimiento que a veces abre puertas para que el proyecto siga vivo y siga sumando impacto en su comunidad. Así que ténganlo en cuenta y por eso dedíquenle el tiempo que necesite realmente para que entendamos bien su proyecto, lo podamos evaluar de la mejor manera y en el mejor de los casos pueda pasar a las instancias finales y ser reconocido. Bien, ahí por ahí puse, alguien tenía que retirar, voy a contestar los mensajes que hayan mandado, así que no se preocupen, a más tardar mañana van a tener una respuesta si escribieron un mensaje, una consulta, una duda, los vemos a todos. Ustedes revisen de recibirlos, pero nosotros vemos todos los mensajes que nos mandan y todas las inscripciones, leemos todos los proyectos, o sea, siempre hay alguien detrás. Que después no lleguen a la final es por ahí a veces lo que puede suceder en cualquier concurso, pero no quiere decir que no hubo quien lo haya leído. Siempre alguien lee lo que ustedes presentaron. Por eso tenemos un equipo de evaluadores.
No es que si llegó a un último día, bueno, si llegó el último día, buscamos la forma para que sea leído y tratar de que llegue a las últimas instancias. Así que eso es todo. Creo que les dije todo. Si no tienen más preguntas, no sé, alguien más quiere preguntar, agregar algo, lo que quiera, saludar. Miguel Ángel, que ya te vi que te anotaste otros Yo quería años, me parece. decir permiso, Sí. permiso eh, más allá del premio y de toda esta movida que hay para dar un fomento, esta instancia de encuentro, les quiero agradecer un montón eso, porque veo caras y sobre todo les escucho a ustedes mucha vocación para el fomento de la lectura. Y a algunos de nosotros por ahí estamos demasiado en el desierto, ahí con palillos de dientes peleando contra dragones. Y es muy lindo poder encontrar personas que también sienten esto, ¿no? Y pensado también en la fundación, en el sentido de que el premio no solo ve la parte de números, sino esto que decía recién Lucas, que también esta parte romántica de decir, la lectura es algo que te puede cambiar el corazón, te puede cambiar la cabeza. Y nada, les quería agradecer eso sobre todo. Quede o no quede, esta instancia y esta reunión, para mí ya es ganar. Gracias, Gustavo, muchas gracias, muchas gracias. La idea es esa, la idea es alentarlos a que participen y bueno, a lo mejor ganan y nos conocemos en vivo y a lo mejor nos vemos en otra instancia, pero ese es el objetivo. Eh, Creo que Miguel Ángel quería decir algo porque había abierto el micrófono. Miguel Ángel Linares, Sí, hola, muchas gracias. Sí, bueno, es importante, yo siempre pensaba en una instancia como esta, porque sí, hace 6 años que entrando en el proyecto y siempre me pregunté qué será que le falta, ¿no? ¿Qué será que le falta al proyecto? Y escuchando los lineamientos por ahí, que ampliando lo que decían las consignas, bueno, creo que el video va a ser algo muy importante para que puedan comprender mucho mejor el proyecto y dimensionar justamente la importancia que tiene, ¿no? En este caso, yo, como les digo, ya me presenté anteriormente, pero creo que en esa parte del video no estaba esa sugerencia o esa indicación de decir que nos podíamos grabar y explicar en un tiempo determinado este proyecto. Así que me parece muy bien y ya me inscribí, pero voy a ver la manera si hay posibilidad de subir ese video. Y en cuanto al tema del alcance, por ahí sí, ahí sentí que por ahí tenía que ver con mi proyecto cuando explicaba, no es que el proyecto va a ganar porque tenga 10.000 personas alcanzadas y gana otro que tiene quizás 20 personas nada más alcanzadas. Pero en este caso quiero decirles que no es exageración, en mi caso yo siempre pongo unas 3.000 personas porque trabajamos con todas las escuelas de una localidad, es más, en todos estos años hemos extendido eso y lo hacemos en casi todas las escuelas de un departamento acá en la provincia de Salta. Entonces, mucho el alcance y el crecimiento que va teniendo el proyecto. Incluso este año ya no vamos a estar en la ciudad, sino que vamos a ir a las comunidades de los cerros que tenemos acá en Salta, en las escuelas rurales y demás. Entonces, mucho el alcance que tiene y eso quizás en un video se podría también explicar, ¿no? Así que bueno, eso nada más para no ser más largo y ya después me voy a explicar seguramente por mail. bueno. No sé, por ahí Josefina había abierto su micrófono antes, no sé si quería decir algo o alguien más quiere participar. Ya vamos cerrando, más que nada también por el tiempo de ustedes. Así que la idea era esta, compartir con ustedes estas ideas y alentarlos a participar. Ese es el objetivo especialmente de este encuentro. Ahí Hola, tenemos, sí, sí. muchas gracias por la información. Muchas gracias por la información presentada. Muy, muy interesante. Bueno, me alegro, me alegro. Y ya saben, dudas al mail, que ahí lo vemos siempre. Silvina, ¿abriste tu micrófono? Buenas, ¿qué tal? No, eso, agradecer, me sumo a la ronda de agradecimientos, porque en ese caso también tenía esa duda respecto al video, cuando como son actividades de lectura, que en este caso lo estamos haciendo en la virtualidad, cuando tengo que adjuntar videos no contaba con ese dispositivo, ¿no? Porque pensaba que tenía que registrar ese momento de lectura, ¿no? Que sea como un video en vivo de las escenas del proyecto, no el video contando de qué trata, así que me ayudó muchísimo esa aclaración también. Buenísimo. Lo voy a voy a tenerlo en cuenta para el próximo formulario, porque a lo mejor no está suficientemente detallado.
Y no todos presentan el video, por eso o presentan videos de otra cosa. Entonces, lo voy a aclarar. Muchas gracias a ustedes también porque nos permite también seguir nosotros mejorando lo que estamos haciendo. Sí, y también así como son embajadores de la lectura en sus ámbitos, digo, si tienen colegas que están realmente haciendo cosas interesantes y compartiendo, inviten a participar. Creo que es un espacio en donde lo más rico hoy se dio en el conocer medianamente las condiciones de presentación de cada una de sus iniciativas, pero ya con el hecho de algunas cosas que fueron mencionando, recién Miguel Ángel hablando de las escuelas rurales en Salta o hablando de autores que están tratando de hacer que de su obra también sea más conocido, pero desde el lugar del impacto que pueda tener esa lectura en diferentes ámbitos. Digo, hay mucha riqueza en los proyectos y conocernos y conocerlas a estas iniciativas es muy valioso. Así que compartan, difundan, que Viva Lectura va a cumplir 20 años en la próxima edición. Así que queremos que sigan habiendo muchos más proyectos para reconocer y para compartir. Bueno, muchas gracias. Ahí la chica del magazine de nombre raro está saludando también. Pero bueno, esperemos, a lo mejor nos podemos ver. Así que muchas gracias. Les agradezco y espero que nos veamos en algún momento. Adelante con todos los proyectos y más allá de que no lleguen todos a la final, siempre hay otra oportunidad. Hasta pronto a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Cuídense. Gracias, hasta pronto.